Muy bien, entonces continuamos con la revisión de indicadores de vigilancia epidemiológica. Vamos a ver cómo se calculan. Veremos primeramente algunas consideraciones generales, como que se analizan por entidad notificante los casos registrados cada mes. Por ejemplo, los casos para enero, los registrados del 1 al 31 de enero. Y así los demás meses, ¿verdad? El corte de base lo hacemos el día 15 por lo regularmente, pero ahorita ya manejamos un calendario. Entonces, la base que debemos utilizar para hacer el cálculo de indicadores es la opción que nos marca como completa en la parte de descargas, completa del año 2022. Recuerden que previamente tenemos que seleccionar el año y luego qué base deseamos. Y lo vamos a filtrar de acuerdo al sistema que vamos a evaluar, ¿no? El corte de la base es a las 12 horas. Recuerden que no se guardan los cortes. Entonces, si quieren que su cálculo de indicadores salga lo más parecido a nuestro cálculo, deben hacer más o menos a esa hora su corte de base. Aquí tenemos el calendario para cada mes. Les comentaba que para el de enero vamos a hacer hoy justamente el corte de base. O ya lo debimos haber hecho. Bueno, muy bien. Entonces, primero, no sé si alcanzan a ver la parte de arriba de la presentación, pero bueno, estos son los indicadores de vigilancia de cólera. Estos que les muestro en esta tabla. Tenemos 5. Es notificación oportuna de cólera, casos de cólera con muestra, clasificación oportuna de cólera, notificación de red negativa, y el que corresponde al monitoreo del 2%, que es el porcentaje de muestreo del 2% de la EDA. Para todos ellos, la calificación, el valor mínimo que estamos pidiendo en la mayoría es 80, excepto en notificación oportuna es 100, y en el muestreo de monitoreo, pues como su nombre lo indica, es de 2% hacia arriba, ¿no? Tomar en cuenta que pues la calificación que tengamos pues va a estar clasificada de esta manera. Por ejemplo, de 90 a 100 pues es sobresaliente, satisfactorio de 80 a 89, mínimo de 60 a 79 y menor de 60 en precario para los que para los que no son del monitoreo del 2%. Entonces, el indicador de notificación oportuna de los casos, pues es muy fácil construirlo, ¿no? Se utiliza bueno, primero se calcula contando el número de casos probables de cólera notificados en las primeras 24 horas a partir de la fecha de primer contacto, entre el total de casos probables de cólera registrados en el Sistema Único de Información del módulo EDA en la página del SINAVE, ¿verdad? Recuerden que para el cálculo de estos indicadores deben hacer el filtro de la base completa que da este sistema de EDA. Entonces deben de filtrar y filtrarlo por los casos de cólera. Bueno, numerador, se utiliza la fecha de primer contacto. Si quieren saber cómo se calcula a partir de la base, la fecha de primer contacto, que es la columna BB, fecha de primer contacto con los servicios de salud, y la fecha de captura, columna BC. Al confrontar las dos fechas, los casos que den como resultado diferencia de 0 y 1 día serán considerados como oportunos. Hay algunos casos que llegan a dar un valor negativo
Esto se debe a que hay algún error en la fecha, sobre todo de inicio de síntomas. Em, Parece que en esta plataforma ya no vamos a tener este problema por los candados que pusimos, pero ahora que lo recuerdo, hay varios casos de la base de 2021 que tienen este problema, por lo cual les pido revisar sus bases, sobre todo revisar la fecha de inicio de sus casos y si tienen que hacer alguna corrección, me lo soliciten por correo. Ujú. Para el denominador, pues es el total de casos probables de cólera registrados en el periodo que se analiza, se hace la división y se multiplica por 100. Casos de cólera con muestra se construye contando el número de casos probables de cólera con toma de muestra entre el total de casos probables de cólera registrados en el Sistema Único de Información o registrados en cólera por 100. Entonces, en la variable, en la base, para el numerador, contamos los casos que tengan registrados sí en la variable muestra de vibrio, que es la columna FN, y que además tengan registrada una fecha de recepción de hisopo para vibrio, que es la columna FY. El denominador es el total de casos probables de cólera registradas en el periodo que se analiza. Clasificación oportuna de cólera. Se calcula contando el número de casos probables de cólera con resultado de laboratorio emitido en los 14 días naturales posteriores, perdón, posteriores a la fecha de primer contacto, entre el total de casos probables de cólera procesados por 100. ¿Cómo se obtiene el numerador a partir de la base? Se resta a la fecha de resultado de vibrio cólera de la sección LES, que corresponde a la columna GE, la fecha de primer contacto con los servicios de salud, que es la columna BB, únicamente de los casos que cuenten con resultado. Igual aquí que los casos que den como resultado una diferencia de 0 a 14 días naturales son los que consideramos como oportunos. Puede ser aquí que también nos dé un valor negativo, tampoco los consideramos como porque también tienen algún error en la fecha, en alguna fecha. Bueno, para el denominador, los casos que son los casos probables de cólera procesados, se toma en cuenta la variable toma de hisopo para vibrio, que es la columna FN. En esta variable debe decir sí y deben de tener anotada una fecha de recepción de este hisopo en la columna que corresponde en la columna FZ. Esto es de la sección LES. Y además en la variable calidad de hisopo para vibrio no debe tener registrado rechazado u otra. O sea, deben de haber sido de buena calidad, debieron haber sido procesados. Notificación de red negativa. Es el número de notificaciones de red negativa diaria entre el total de reportes a notificar en el periodo por 100. El numerador es son los días en los que se notifica la red diariamente después de que se activó. Bueno, el denominador es el total de días que se espera que se notifique la red diariamente en el periodo que estamos viendo, ¿no? Nota. Bueno, se debe notificar todos los días diariamente antes de las 14 horas al nivel inmediato superior. A nosotros nos lo deben hacer, como ya comentamos, al correo que anotamos a nuestro compañero Abraham Carrión Macías, que es el encargado. Y, bueno, aquí es donde viene el ejemplo que les comentaba. Por ejemplo, aquí
teníamos un caso en algún estado que reportó un caso positivo a Vibrio cólera, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dijeron que era no uno, el día 12. ¿Qué se hace? Se activa la red por 90 días. Hacemos la cuenta más o menos de los 90 días y nos llega hasta 11 de abril. Entonces, en teoría, bueno, en este caso el denominador es 90, ¿no? Entonces, en teoría, todos esos días hasta el 11 de abril debemos de recibir la red negativa de este caso que se detectó. Bueno, pero sucede que el día 21 de ese mismo mes, el INDRE reportó que no es toxigénico, o sea, descartó ese caso, porque lo reportó como negativo a O139 y estos no son toxigénicos. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se inactiva inmediatamente la red y el denominador cambia de ser de 90 días, pues creo que son 9 días, si no conté mal. Entonces cambia a 9 y vamos a contar nosotros el número de notificaciones que recibimos y lo dividimos entre 9 y lo multiplicamos por 100 y ese será su calificación de ese estado, ¿verdad? Entonces, espero que les haya quedado un poquito más claro. Y vamos a ver el siguiente indicador, que es el porcentaje de muestreo de 2% de EDA. Lo calculamos a partir del número de muestras de EDA de casos del monitoreo del 2% entre la meta mensual de casos del monitoreo de Vibrio cólera de 2% de EDA por 100. Entonces, ya lo vimos, el numerador son las muestras de EDA que no cumplen la definición operacional de cólera que fueron muestreados y cuya muestra fue recibida en el LES. Es decir, deben de tener una fecha de recepción en el LES. Y el denominador es la meta mensual de casos del monitoreo de Vibrio cólera en el 2% de la EDA, calculado a partir de la mediana del total de casos de EDA que se presentaron en los últimos 5 años. Este valor ustedes nos los otorgaron en diciembre y nosotros lo validamos y se los reenviamos y es algo así por estado y por mes. Entonces, cada quien ya tiene su valor por mes y lo debieron haber distribuido. El indicador yo se los voy a calcular a partir de estos valores de enero, ¿verdad? Para cada estado. Entonces, ese va a ser el denominador, nuestro instructivo de cálculos, ¿verdad? Para este indicador. Ustedes, si recuerdan, recibieron un correo a finales de diciembre, donde en seguimiento a los acuerdos de la capacitación del día 16 de diciembre, se les envió un correo con varios archivos anexos, adjuntos, que incluían este mismo con su meta mensual, meta por mes y anual, a cada estado lo recibió. Si no lo recibieron, pues avísenos para reenviárselos, pero creo que casi todos lo recibieron. Bueno, entonces, en cuanto pasaríamos a los indicadores de vigilancia epidemiológica de la EDA, pero por la estrategia Nutrave. Para aquí tenemos 5 indicadores. Tenemos para todos estos la calificación mínima satisfactoria es de 80, excepto el de notificación oportuna que es 100.